Muy buenas tardes amigos y amigas que verán este video seguramente, que vamos a colgar en YouTube. Yo soy Saulo Aguilar Bernés, soy el director de Cultura y las Artes del municipio de Tope Blanco y su escritor local, chetumareño, de confianza. Y bueno, hoy les quiero hablar de una autora increíble que se llama Bárbara Jacobs. Bárbara Jacobs es, entre otras cosas, una de las notables figuras intelectuales y grandes escritoras que ha dado nuestro país. Tal vez no has escuchado hablar de ella, pero eso no indica que no sea buena. Por el contrario, es maravillosa, y obtuvo el premio Javier Villarrutia en 1987 con su novela Las hojas muertas. Yo no la he leído, ¿verdad? Pero la voy a conseguir, me lo llevo de tarea. Y bueno, entre otras cosas ha sido también miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en varias ocasiones, desde 1994, becaria del FONCA en el periodo 1992-1993. Colabora con diarios como La Jornada, Araucaria, Babelia, que es el suplemento cultural de El País, este diario importante, ¿no? En revistas como la Revista de Bellas Artes, la Revista Mexicana de Cultura, la Revista de la Universidad de México. Y bueno, además de que ha sido traductora de la obra de escritores como Kurt Vonnegut Jr., que no necesita presentación, ¿verdad? Y que si quieren tal vez luego hablaré de Kurt Vonnegut Jr., que es de mis favoritos, y de Stanislaw Lem, que es otro gran escritor de ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, porque ella traduce autores del inglés al español, porque como ya se habrán dado cuenta, se apellida Jacobs, y es hija de un norteamericano, un gringo, y bueno, una mexicana, ¿no? Entonces, pues bueno, pues su literatura está muy influenciada por ese tipo de cosas. Y este libro en particular tiene una visión muy honesta, muy nostálgica, habla sobre vivencias del pasado, sobre cosas muy bonitas que tal vez nos hagan reflexionarnos sobre su infancia, la infancia de una niña, sobre sus vivencias, ya como una mujer adulta también. Pero es buenísima. A mí lo que me gusta de esta literatura que se basa como en la memoria, la realidad, la anécdota, para crear una ficción, es esta oportunidad de tomar un hecho real y ponerle un filtro de Instagram, por decirlo de algún modo, para hacerlo ver todo más bello y llevarnos a esta reflexión más profunda, ¿no? Entonces, pues estamos en un momento en el que no podemos salir de casa, además está lloviendo, que mejor que echarnos un café, leer un libro. Lean a Bárbara Jacobs, de verdad. Y pueden encontrar sus libros en el catálogo editorial del Fondo de Cultura Económica y pedirlo a través de las librerías Educal. Yo tengo que es una joyita de mi librero porque es primera edición y me lo encontré cuando fui a presentar mi libro a la Feria del Libro de Campeche. Y pues bueno, ahí escudriñando entre el montón de libros, ¿no? De los remates, me encontré los libros de viejo. Uy, no, chulada. Miren, ella es Bárbara Jacobs. Como dato cultural, eh, fue la esposa de Augusto Monterroso, que en paz descanse, otro gran escritor, ¿no? Creo que ella incluso le enseña mucho a Augusto Monterroso, entonces es maravillosa, léanla. Les voy a leer un cuento que se llama Estimación Aproximada. Y dice, mi papá es norteamericano. Cuando llegó a México para casarse con mi mamá, y esa es otra historia, compró un hotel de 4 pisos, a lo mucho 20 cuartos, que se llenaban de campeones de yoyo que solo tenían que atravesar la avenida Reforma para llegar al Auditorio Nacional y actuar. Y de gringos retirados que pasaban las mañanas leyendo mysteries en el lobby y las noches platicando entre ellos de cuando soñaron todos con ser grandes hombres. A mi hermana y a mí nos encantaba ir los domingos de visita al hotel. Subíamos por la escalera de caracol sobre la cabeza del gerente y desde el último piso dejábamos caer por el hueco los conos de papel que íbamos jalando uno tras otro, de una especie de gancho incorporado en el garrafón de agua hervida electropura especial para que a los clientes no se les criaran amibas mexicanas dentro de la barriga gringa. A mi papá le gusta sentarse en una mecedora del jardín anaranjada, al fondo de la terraza de la casa y leer. Mueve rítmicamente el pie de la pierna cruzada y cuando yo era niña me entretenía en verle los vellos de la pierna contra la piel blanca entre el pantalón y el calcetín. De chica no le preguntaba casi nada. Me daba miedo quedarme sola con él porque mi inglés era deficiente y empeoraba cuando se trataba de hablar con él o de que él me hablara. Mi papá casi no habla español.
A mi hermana y a mí nos pusieron una maestra de inglés, además de las clases de inglés que tomábamos todos los días en un colegio francés, pero que teníamos una maestra inglesa que se llamaba la Madre Roberta y que luchaba porque aprendiéramos su lengua. A veces yo me preguntaba por qué insistían mis papás en que mi hermana y yo domináramos ese otro idioma. Ellos, cuando querían decirse algo delante de nosotras, sin que nosotras entendiéramos, se comunicaban en inglés. Y cuando nuestra vieja y gorda y querible y extraña maestra particular llegaba a darnos la clase por las tardes, yo me esforzaba en aprender todo para entender lo más pronto posible eso que mis papás querían y no querían que entendiera. Me esforcé tanto que llegué a llorar cuando oía The Yellow Rose of Texas por Radio Éxitos, aunque casi no entendiera nada. De los libros de mi papá, que él acomodaba personalmente en 2 libreros de madera que mi mamá un año hacía pulir y 2 años después barnizar, a mi hermana y a mí nos atraían las portadas con mujeres desnudas con un cuchillo enterrado en su bultoso pecho. Descubrimos que el librero más cercano a la chimenea tenía las portadas más llamativas. Los libros del otro, en cambio, al frente llevaban título y autor nada más, y eran gruesos y de pasta dura, y casi todos tenían que ver con history y politics, y nosotras, de común acuerdo, ni siquiera los tocábamos. Un día mi hermana le preguntó a mi papá que si no le daba miedo leer esos libros de misterio, y él le contestó sonriente que no eran de misterio sino de intriga, lo que a nosotras nos confundió y nos llevó a esconder alguno debajo del colchón para verlo fugazmente de noche con la luz de un cerillo encendido y con la esperanza de que un escenario como ese pudiéramos averiguar lo que era la intriga. Mi hermana era muy buena para alarmar a las madres del colegio con historias sobre mi papá. Corrió la voz, por ejemplo, de que él había estado en un campo de concentración y de que era ateo. Mi hermana era muy buena para alargar las pruebas que las dos habíamos reunido al respecto consistían en que él no iba a misa y en que ni siquiera a la hora de comer hablaba. Ambos datos lo hacían ante nuestros ojos más interesante que mi mamá. El único problema que mi hermana y yo teníamos con mi papá era su apellido. En el colegio todas las madres, salvo la madre Roberta, lo pronunciaban mal de un modo y todas las niñas, menos a Tim Baker y Patricia O'Gorman, lo pronunciaban mal pero de otro modo. Las primeras por francesas y las segundas por mexicanas. Mi hermana y yo tácitamente luchábamos porque lo pronunciaran bien, y lo que ganamos con este empeño fue que las madres y niñas nos tacharan de gringas y que a nuestras espaldas dijeran que nosotras no éramos mexicanas. Por aquellos días, nosotras dos no sabíamos muy bien lo que podía ser la nacionalidad, ni tampoco imaginábamos que la misma podía ser un valor innecesario. Pero, por simple intuición, nos defendíamos y defendíamos a mi papá, del que conocíamos muy poco. Es norteamericano, decíamos, pero no es gringo, mi papá. Mi papá no lee mysteries, no masca bubblegum, juega bridge y gana trofeos de plata, que mi mamá acomoda sobre las mesas a los lados o frente a los sillones de la sala y que hace limpiar cada 15 días con silbo. Hay otros cuentos más largos en este libro, otros más cortos. Todos están dotados de esta serie de vivencias y son increíbles. Lean a Bárbara Jacobs, lean cuentistas mexicanas de antaño y contemporáneas. Lean escritores mexicanos, escritoras mexicanas. Yo me despido de ustedes. Les voy a dejar por ahí la ficha de la enciclopedia de la literatura en México de Bárbara Jacobs y espero que puedan buscar sus libros, conocer su obra y, ¿por qué no?, comprarlos, ¿no? Les doy las gracias y me despido de ustedes, mandándoles un abrazo. Quédense en casa, cuídense, lean, fomentemos la cultura. Muchas gracias.